Hola, ¿cómo les va? Quien les habla, Juan Carlos Aranda, anciano de la iglesia en calle Washington de Villa Domínico. Quiero agradecer a mi hermano Martínez por esta posibilidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Por ende, los temas que vamos a tratar tienen que ver fundamentalmente para el pueblo de Dios, para los creyentes. Así que yo les invito a que consideremos, ¿cómo diríamos un título para tener algo para arrancar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las sendas antiguas. Para eso me voy a referir a Jeremías capítulo 6, verso 16, como, digamos, un subtítulo que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como decíamos, este pasaje está en Jeremías capítulo 6 y verso 16. A modo de introducción, por el tema que no va a ser este precisamente, que hemos de compartir en esta hora, diremos que toda la doctrina de la Iglesia contiene muchos elementos, pero fíjese usted que el mensaje principal se define claramente en lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe su primera carta a los Corintios en el capítulo 15, que señala lo siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted presta atención al texto bíblico, allí vemos que hay dos cosas que podemos decir son incuestionables, buenas nuevas que son de vital importancia. Y cambiar este mensaje y la base de la fe hace que cambiemos a Cristo por algo diferente. Nuestro destino eterno depende de escuchar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, como dice también Pablo en Efesios capítulo 1 y verso 13. La doctrina es importante porque lo que creemos indudablemente afecta lo que hacemos. El comportamiento es una extensión, diríamos, de la teología, ¿no es cierto?, o la doctrina, y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas. En una lista de pecados que se encuentra en la Biblia, se menciona cosas como la rebelión, el asesinato, la mentira, el comercio de esclavos. La lista concluye con lo siguiente: y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1. En otras palabras, la verdadera enseñanza promueve la justicia. El pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. La doctrina es importante porque el final de la doctrina es la vida. ¿Por qué digo esto? Fíjese lo que dice Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, podemos decir que la santa palabra de Dios nos recuerda que no traspasemos los linderos antiguos que pusieron nuestros padres, son en todo caso, como dice la Escritura, tus padres, allí en Proverbios 22-28. Si podemos aplicar este principio a la doctrina, la lección es entonces que debemos preservarla intacta, que nunca nos alejemos de la sincera fidelidad a Cristo,
como señala 2 Corintios capítulo 11. Ahora bien, seguramente a este punto digo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Dirá más de uno, ¿no? Es decir, a veces cuando entramos en temas muy puntuales y doctrinales, pareciera que nos estamos corriendo hacia el legalismo. Pero permítame, ¿no es cierto?, hacer esta pregunta. ¿Alguna vez como cristiano has sido acusado de legalista? Esta palabra a menudo es usada incorrectamente en la subcultura cristiana. Por ejemplo, algunas personas podrían llamar legalista a Juan porque lo ven como alguien con una mentalidad cerrada, pero el término legalismo no está relacionado con mentes cerradas. En realidad, el legalismo se manifiesta de muchas maneras sutiles. Básicamente, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en la obediencia a reglas y regulaciones y ven el cristianismo como una serie de haz esto y no hagas aquello. Es decir, una serie de principios morales fríos, terrenales y permítanme decirle mortales, ¿no? Es decir, esto es una forma de legalismo donde uno meramente se preocupa por mantener la ley como si fuera el único fin. Y permítame en esta hora poder, con la palabra del Señor, tratar de sostenerlo o respaldarlo con la misma palabra, ¿no es cierto?, lo que queremos decir. Dios dio leyes, como por ejemplo los 10 mandamientos, en el contexto de un pacto. Lo primero que vemos que Dios fue bondadoso, Él redimió a su pueblo, sacándolo de la esclavitud de Egipto, entró en una relación de amor y dependencia con Israel. Solo después que se estableciera esta relación basada en su gracia, Dios comenzó a definir leyes específicas que le complacieran. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y redención. Es decir, evidentemente hay una gran diferencia. Por eso me gustaría ahora sí entrarnos, después de esta introducción, en lo que vamos a llamar edificando el cuerpo de Cristo. Tal vez también en nuestra subcultura pensamos que esto es exclusivo de algunos, ¿no es cierto?, que se destacan por sus ministerios en las Sagradas Escrituras. Y yo te invito a que sigas atento porque seguramente si no lo sabes vas a poder descubrir que esto implica más que algunos. Veamos, ¿no es cierto?, y meditemos sobre esto. Para muchos, en el mundo religioso de la actualidad, el ser miembro de una iglesia es como mirar un programa de televisión. Prefieren ser espectadores, mientras los demás participan activamente en la obra. Mirar el televisor requiere poco o ningún esfuerzo. Lo único que tiene que hacer es sentarse, mirar fijamente la pantalla, absorber las imágenes. Es fácil ser espectador. Esto se demuestra por el tiempo que la gente pasa leyendo en comparación con el tiempo que pasa delante del televisor. La gente suele leer menos porque la lectura requiere un esfuerzo para leer y es necesario concentrarnos a usar nuestro cerebro. Tengo que, obligado por el tiempo, hacer un alto acá. Pero esto no terminó. Dios mediante, hemos de seguir con este tema en una próxima oportunidad, compartiendo y siguiendo con este interesante tema en la cual estamos diciendo y señalando, todos podemos ser útiles en la obra del Señor. Que Dios te bendiga.